En el video anterior les compartía cómo poder ajustar la presión del flujo de impresión para evitar tener un problema de flujo intermitente. Y hoy les voy a enseñar otro ajuste también que se puede realizar en algunas impresoras 3D que da exactamente el mismo síntoma, un flujo de impresión intermitente. E incluso puede frenar totalmente el flujo. Y el culpable de esta situación es el tubo de teflón que se encuentra dentro del barrel. Y aunque algunos usuarios recomiendan cambiar el barrel por un barrel all metal, esto realmente no siempre es buena idea. La realidad es que un barrel all metal puede causar incluso más problemas en algunas impresoras 3D y también puede llegar a causar exactamente el mismo síntoma de flujo intermitente. Porque sí, el barrel con tubo de teflón tiene sus desventajas, pero también es mucho más eficiente y mucho más fácil trabajar con él. Y en este video te voy a explicar a detalle el tema de los barrel y también cómo resolver este fastidioso problema. Pero antes de iniciar, quiero compartirles que este video es parte del contenido que vas a encontrar en mi curso de impresión 3D en la plataforma de Udemy. Si quieres inscribirte a mi curso de impresión 3D, te dejo el enlace en la descripción de este video. Y la verdad que con mi curso van a aprender bastante, son más de 14 horas de contenido y contando porque agrego cada vez más contenido, son más de 140 clases, vas a aprender a trabajar con más de 25 materiales. Y lo mejor de todo es que este curso es de un solo pago, no vas a pagar membresía, no vas a pagar suscripciones, con un solo pago vas a tener acceso de por vida. Y ahora sí, continuamos con el video. Y comencemos primero con el problema del tubo de teflón. Al momento de imprimir, el extrusor empuja el filamento hacia la boquilla. Con el tiempo, el filamento puede terminar empujando hacia atrás el tubo de teflón, lo cual va a generar un espacio donde el filamento se puede acumular y esto es lo que nos va a generar un atasco. Y en esta situación podríamos pensar que la boquilla está parcialmente obstruida. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros insertamos manualmente el filamento a través de la boquilla, fluye sin ningún problema, señal de que la boquilla no está tapada. Y en este caso, la solución es bastante sencilla. En muchas impresoras el tubo de teflón es solo un tubo que viene desde el extrusor hasta la boquilla pasando a través del cople neumático, que este es el encargado de detener el tubo de teflón. Pero con el desgaste y con el uso de tubo de teflón se puede retraer y causarnos el atasco. Para arreglar este problema lo que tenemos que hacer es dividir el tubo de teflón en dos partes y colocarle un tope. De esta manera, el tubo no podrá retraerse y resolvemos al 100% este problema. Primero, antes de realizar esta corrección, es necesario utilizar guantes de seguridad, porque esta corrección la vamos a realizar mientras la boquilla está a la temperatura de trabajo. Y es importante que esté a esta temperatura para no terminar rompiendo algún componente, debido a que el plástico, una vez que se enfría, funciona prácticamente como pegamento y podrá terminar pegando todos los elementos, desde la boquilla hasta el barrel. Para poderles mostrar esta acción, voy a hacerlo con un hot end que tengo aquí a temperatura ambiente sin guantes para poder grabarlo fácilmente con la cámara y poderles mostrar cómo se hace este cambio. Para realizar esta acción es necesario hacer lo siguiente. Primero necesitamos seleccionar la temperatura de impresión de acuerdo al filamento que estemos trabajando o tengamos colocado en ese momento. Después necesitamos quitar el tubo de teflón del hot end. Para ello necesitamos presionar esta pestaña y jalar hacia atrás el tubo de teflón. En el caso que esté demasiado desgastado, el tubo de teflón no podrá salir de esta manera, por lo cual tendremos que retirar el cofre neumático girando como si se tratara de una tuerca. Una vez que hemos retirado el cofre neumático, vamos a cortar el tubo de teflón y vamos a retirar el restante tirando hacia el lado contrario de donde cortamos el tubo de teflón. Para el siguiente paso, vamos a retirar el barrel y para ello vamos a quitar todos los tornillos y opresores necesarios para poder quitarlo. Esto dependerá de cada modelo de impresora. Lo que necesitamos hacer es colocarle un tope y tenemos dos opciones. Primero, podemos imprimir una rondana que limite el tubo de teflón para que no se pueda regresar por el cople neumático. O podemos optar por cambiar el cople neumático por uno que tenga un diámetro que no permita que el tubo de teflón pase a través del cople. En este caso, yo voy a optar por utilizar un cople neumático con un diámetro menor y después inserto el barrel y lo aseguro con los opresores y los tornillos necesarios. Y ahora voy a colocar el tubo de teflón y lo voy a cortar justo al ras del barrel. De esta manera nos va a quedar el tubo de teflón entre el cople neumático y la boquilla, y de esta manera jamás se va a poder retraer el tubo de teflón, por lo cual ya no nos va a presentar este problema. Procedemos a hacer la instalación del bloque disipador al bloque calentador y por último colocamos la boquilla. Si tienes dudas sobre cómo colocar la boquilla, te invito a que revises la clase sobre cómo reemplazar la boquilla de tu impresora. Listo, de esta manera resolvemos este fastidioso problema. Y ahora les voy a explicar por qué prefiero mejor utilizar un barrel con tubo de teflón a utilizar un barrel all metal.
Y primero les voy a hablar de las ventajas de este sistema. Primero tenemos un elemento que es el tubo de teflón que nos aporta dos cosas. Uno es aislación térmica y dos nos permite tener un coeficiente de fricción bastante bajo, por lo cual facilita que el material pueda fluir. En la parte del aislante térmico lo que va a hacer es tener unas paredes alrededor del filamento que van a disminuir la temperatura de las paredes de metal, lo cual va a hacer que el plástico no se derrita a mayor altura. En muchas impresoras necesitamos que el material comience a derretirse lo más cercano al bloque calentador. En impresoras de alto flujo necesitamos que se derrita el material a mayor distancia, por lo cual tenemos boquillas más largas, lo cual permite que el material se vaya derritiendo desde mayor altura. Claro, para ello vamos a necesitar un extrusor que tenga mucho mayor torque, que tenga mucha mayor presión, que tenga una mayor tracción. Ciertos extrusores se van a patinar en el momento de que se genere un esfuerzo, se van a empezar a patinar y van a empezarle a hacer surcos al filamento, por lo cual muchas personas pueden tener este problema que ya le cambiaron el barrel a un barrel de metal, se está derritiendo el material a mayor altura y esto nos está generando mucho más esfuerzo, por lo cual en el extrusor el material se patina, se genera un surco y no va a salir de ese surco, se va a quedar girando el extrusor y no va a salir el material. Y la desventaja del barrel con tubo de teflón es que este material se va a degradar. Si tú estás trabajando materiales arriba de 250 a 260 grados, el material comienza a degradarse, por lo cual rápidamente va a comenzar a carbonizarse y tendrás que reemplazarlo, que al final de cuentas es un elemento que es de desgaste y tenemos que reemplazarlo al cierto tiempo, por lo cual una desventaja grande pues no la veo como tal. Otra opción es que utilices tubo Capricorn. El tubo Capricorn puede soportar hasta 300 grados. Aquí la única desventaja es que si tú estás seguro que vas a conseguir tubo Capricorn original, vale la pena que hagas la compra. Realmente en internet vamos a encontrar tubo de teflón pintado de color azul y esto no nos va a garantizar que soporte esa temperatura. Y la realidad es que muchos productos que vamos a encontrar en AliExpress, en muchas tiendas, va a ser tubo Capricorn pirata, por lo cual vas a pagar un sobreprecio por un tubo que no es original, que no te va a dar esas características y que incluso puede tener hasta menos resistencia térmica que un tubo blanco de teflón. ¿Y por qué el barrel all metal sí funciona en algunas otras impresoras? Bueno, todo esto depende mucho del sistema de extrusión. Un sistema de extrusión directo va a tener muchísimo menos esfuerzo, ya que entre más largo sea la distancia a inyectar el material, mayor esfuerzo le generas al extrusor. Entonces, el extrusor tiene que tener también esa tracción suficiente y esa fuerza para poder empujar el filamento. Si nosotros tenemos un extrusor directo, pues vamos a disminuir mucho esa fricción y vamos a poder empujar con más fuerza el filamento a través de la boquilla. Y otra causa común para no poder utilizar un sistema all metal es muchas veces el filamento. Un filamento que tiene una transición vítrea muy baja, una temperatura muy baja para poder hacer ese cambio de estado, lo que nos puede ocasionar en muchas impresoras que es que al momento de utilizar un barrel all metal, rápidamente comienza a derretirse, por lo cual el atasco va a ser prácticamente inmediato. Por ello, principalmente se utiliza mucho el barrel all metal en impresoras que trabajan ABS o PETG, porque la temperatura es mucho más alta y la transición vítrea de estos materiales es muchísimo más alta. Y una de las recomendaciones que he visto en internet es que recomiendan cambiar el tubo de teflón por tubo Capricorn para así evitar el problema del atasco. La realidad es que este método no es del todo efectivo. Ya he realizado yo pruebas, he colocado una máquina con tubo Capricorn instalado como normalmente se instalaría, instalé un tubo blanco con mi método. Al final el único tubo que se terminó retrayendo fue el tubo Capricorn, causando el mismo atasco porque el problema no es como tal el material. La única diferencia es que el Capricorn va a soportar más temperatura, pero no quiere decir que esto va a evitar los atascos. Realmente lo que evita el atasco es que el material, por más presión que le apliquemos en el extrusor, el tubo no termine retrayéndose y causándonos el atasco. Y es por eso que yo recomiendo mucho utilizar este método para evitar tener este problema de manera definitiva. Y también existen los barrel bimetal, una combinación de dos metales que facilita la transmisión térmica y facilita que se disipe mejor la temperatura y que nos evite el tener el problema de que se nos atasque. También este tipo de barrel es una solución. La prefiero más a utilizar un barrel all metal. El barrel bimetal tiene estas características y es otra recomendación que les podría hacer. La única cuestión es que quizás no lo vamos a poder encontrar para todos los modelos. En el caso del Ender 3 abundan las soluciones, pero si no quieres desembolsar en un barrel que puede ser un poco más caro y tienes tubo de teflón, esta es una solución definitiva que pues, prácticamente es gratis.
Y espero que este video te haya servido. Si quieren aprender más sobre impresión 3D, no olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Rafa Barajas y nos vemos en un próximo video.